esos son. En el mismo momento en que comenzamos a grabar el programa, se produce en simultáneo la ansiada liberación del expresidente de Brasil, Lula da Silva. En el mismo momento en que entramos al estudio, Claudio Oroz me exhibe en su aparato de comunicaciones al instante ese momento que seguramente él lo está celebrando al igual que yo, que lo estoy celebrando también. Sí, la verdad que da mucha felicidad, ¿no? Yo creo que la nueva táctica que adoptaron las potencias mundiales para los países sometidos como nosotros fue, por un lado, los grandes cursos que se hicieron con los jueces, ¿no? A los cuales llevaban, con todo pago, para inculcar determinados conceptos jurídicos que permitieron a un juez, por ejemplo, como Sergio Moro, sacar una sentencia y dice: no tengo ninguna prueba, pero estoy íntimamente convencido que es culpable, y pasó 600 días preso, ¿no? Que estaban preparando una maniobra el Senado, en este momento el Senado de Brasil, para tratar de frustrar el fallo de la Corte. Para cambiar la Constitución, Eso es lo que estaban pretendiendo hacer Bolsonaro y su gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas se van revirtiendo, poco a poco, ¿no? La ola de lo que se llama el neoliberalismo, que de neo tiene poco y liberalismo también muy poco, ¿no? Sino que se llama la era del capital financiero, que solo cree que se puede hacer dinero con el dinero. Y bueno, están las cosas poco a poco volviendo a su lugar, y las armas como el lawfare, o sea, la lucha a través del derecho fascista y la utilización de los medios masivos de comunicación para lavarle la mente a la gente, está fracasando. Las elecciones en la Argentina lo demuestran. Fíjese lo que ha dicho Ingaramo recién sobre el neoliberalismo o sobre el liberalismo, Claudio Oroz. No sé por qué me mira a mí. No, le voy a preguntar como economista, porque aquí al lado nuestro, en Chile, estaba el modelo, tomado como modelo, valga la redundancia, de lo que era el liberalismo, llevado hasta sus últimas consecuencias. No el neoliberalismo, como dijo la expresidenta Kirchner, porque la expresidenta Kirchner en el discurso del 17 de octubre dijo que Chile era el fracaso del neoliberalismo, negativo, el fracaso del conservadorismo político después de un éxito liberal, pero nunca neoliberal. Chile nunca fue un país neoliberal, porque nunca tuvo sustitución de importaciones, industria interna, mediana y pesada, nunca tuvo un Estado fuerte, nunca le dio acceso a la gente a bienes y servicios por la vía del gasto público, como es el modelo neoliberal. Chile fue un caso liberal puro, como el de acá de la Argentina, del 1800, que terminó en la Revolución del 90, de 1890. Oiga, no quisiera discutir, no quiero discutir, pero sí, Chile sí tuvo, entre 1970 y 1973, un presidente elegido por el pueblo y asesinado por Pinochet en la Casa de la Moneda, que intentó, primero, estatizó el cobre, con el cual sigue estatizado, en el cual se le pagan todas las prebendas a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios del Estado para que mantengan este estado de cosas. Se pretendió la igualdad, se pretendió la creación de un mercado interno, y Nixon y Kissinger se encargaron de que ese proyecto, que era democrático, o sea, muy diverso a lo que se discutía en aquella época, estamos hablando de la década de los 70, ¿no? Muy diverso, sino a través de la paz y de la democracia, llegar a la igualdad. Y así como destrozaron Chile en el 73, destrozaron la Argentina en el 76. Olga Ruiz la voy a sacar del barrio, de la ciudad, de la provincia y hasta probablemente de la nación. Estamos rodeados en este momento de una América muy convulsionada. Bolivia, Uruguay, que tiene elecciones dentro de unos días con un pacto firmado por todos los que se oponen al Frente Amplio. Pero en Chile lo que me interesa, y usted además tiene una asociación física, geográfica, por su terruño, por San Juan, con los chilenos, anuncia Piñera que va a fortalecer la represión, que es el modo, la forma, el estilo con el cual va a enfrentar la resistencia popular. ¿Hay espacio para eso en este sector del mundo? Yo creo que no, yo creo que ese discurso está tratando de meter miedo, pero me parece que son 30 años de exclusiones muy bien tapadas, porque nosotros, argentinos como vecinos, siempre que decían,
pero miren la estabilidad económica de Chile, miren la estabilidad económica de Perú, de Ecuador, y no se hablaba de otra cosa, no se hablaba de la pobreza, de la marginalidad, de la no educación pública, de no la salud pública, y creo que eso explotó, y explotó de tal manera que es tanta la cantidad de gente que está fuera del sistema. Piense que solo el 1% del Producto Bruto Interno, de la población tiene el 90% del Producto Bruto Interno de Chile. Entonces no hay redistribución de nada, y la redistribución, por lo menos que yo entiendo como peronista, es a través de trabajo y salario. Entonces eso con represión no se va a arreglar. Ese es un proceso que o Piñera abre la mano, o si sigue represión, esto tenemos guerra para el rato. Elio Moraro de la Unión Cívica Radical acaba hoy de cuestionar severamente al presidente electo, Alberto Fernández, por sus declaraciones sobre Milagro Sala. Dice que son muy preocupantes esas manifestaciones. Para usted, Sí. eso que ha dicho Alberto Fernández sobre la injusta detención, prisión, condena de Milagro Sala y la repulsa que ha merecido esa manifestación de radicalismo. Yo creo personalmente, si bien no comparto casi nada con el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, pero en este aspecto creo que tiene razón. Es decir, si actuó la justicia, recurramos a la justicia para ver si es injusto o no. Pero no se puede el electo presidente inmiscuirse en temas judiciales cuando todavía no, porque son dos poderes distintos. Esa justicia está cuestionada. ¿Usted cree que tiene fundamento, visto desde afuera, el cuestionamiento de la justicia? Yo creo que si está cuestionada, investiga la justicia, pero no se puede decir alegremente que es injusta la Es decir, detención. al margen de que usted no coincide para nada con la conducción oficial del radicalismo, en este punto coincide con haber cuestionado. Claro, es decir, primero investiguemos la justicia si actuó mal o bien, y después hablemos. Si no, es interferir ya del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y eso es grave para el sistema republicano. Y para Beto Beltrán, hay una cosa que me interesa mucho, porque él frecuenta en su radio constantemente y percibe lo que es lo llamado el cordobesismo. El cordobesismo. ¿Dónde se va a insertar en este momento en la convulsionada Argentina pre-Alberto Fernández? Bueno, lo primero que puedo decir es que es difícil, subjetivo y hasta Primero, caprichoso. sobre lo que Sí. dijo la Unión Cívica Radical, ¿quiere opinar usted sobre eso? No tengo ningún problema. A ver, más allá de ¿Sobre lo que la libertad o no de Milagro Sala? yo siempre intento ponerme en la piel del otro, es un buen ejercicio para el periodismo. Intentar ponerse en la piel del otro para saber por qué reacciona de esa manera, por ejemplo. Yo creo, después de haber leído el fallo, la justicia determinó que Milagro Sala era jefa de una asociación ilícita que robó, entre otras cosas, 60 millones de pesos que habrían tenido que terminar en programas de vivienda que no se completaron en la provincia de Jujuy, y tiene otra serie de cargos por las cuales terminó presa, hoy detenida en su domicilio. Si no creemos en la justicia, muchachos, terminó la República, terminó el derecho, veamos de qué manera seguimos para adelante. ¿Y el Pero hay cordobesismo poder. cree en la justicia? Yo creo que la justicia de Córdoba de alguna manera está un par de peldaños por encima de la justicia de otros lugares, de la justicia federal, sin lugar a dudas, que es una ¿Peldaño vergüenza. arriba nacional. en el sentido Sí, está de por estar encima. mejor calificado o peor? Yo creo que está mejor calificada que la justicia federal argentina. La justicia federal argentina, lo he dicho más de una vez, es una vergüenza absoluta. Comodoro Pi es un grupo de muchachos que están esperando que suene el batiteléfono del comisionado para ver para qué lado tienen que fallar, y están evaluando ¿Y usted encuestas cree y que ver acá dónde no? está el poder. ¿Que acá el cordobesismo no hace lo mismo? Yo creo que es distinto en algunos aspectos. No sé tanto en la justicia penal, pero veo que la justicia ordinaria en Córdoba funciona mejor y funciona con alguna celeridad más que Porque la que justicia penal nacional. es la que concierne a la cuestión fundamental de la libertad, la preservación de la libertad, ahí donde se De eso, apunta más a la sabe, justicia. de eso sabe usted, doctor. No, acá sabemos varios. Y el doctor Oroz también, evidentemente. Y lo sabe mucho. Ahora, el cordobesismo, si vos me preguntás a mí, porque seguramente te debe interesar qué opino yo, por ejemplo, de la actuación del gobernador Usted y la está en decisión que ha contacto tomado. desde la radio diario. Yo lo que noto es, si yo me hubiera estado en el lugar del gobernador, hubiera actuado de la misma manera con respecto al tema de la independencia y el tema del corte de la boleta única. Porque la gente está cansada, absolutamente cansada, de la defensa corporativa y partidaria de nuestros legisladores nacionales, y quiere que realmente nuestros legisladores se ocupen de los problemas de Córdoba, y no se ocupan. Por ejemplo,
En Córdoba pagamos la nafta el 13% más caro que en la capital federal. No hay ningún tipo de medida desde el punto de vista económico, financiero, de impositiva para que así lo sea. Hay una decisión política de que allá sea más barata. Multiplicalo por la cantidad de litros que vos solamente cargas por mes en tu auto y multiplicalo por 1.750.000 cordobeses que tienen automóvil, colectivos, transporte de carga, logística. Resistencia legítima, electoralmente instruida. Yo jamás voy en contra de la voluntad popular. Yo me he presentado como candidato y no me ha ido bien y no voy a quejarme de la forma en que votó la gente. La gente vota por algo. Es una cuestión para discutir si el pueblo no se equivoca. Dicen que el pueblo nunca se equivoca. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Boca del Rector si el pueblo no se equivoca. Si me preguntás a mí si creo que esa enorme cantidad de votos son de Mauricio Macri, te digo no, claramente que no. Creo que hay una resistencia más grande a Cristina Fernández de Kirchner que una adhesión a Macri. Esto lo dicen las encuestas con el 50-50. El 50% de los votantes de Macri creen que económicamente ha sido malo, muy malo, regular. Sin embargo, lo votaron, ¿no? Hay un gremio de los organismos, del personal de los organismos de control, de que fue secretario general de Estrella. Sí, secretario gremial, Carlos. Gremial. ¿Y ahora aspira nuevamente a hacerlo? Aspiramos a ser secretario general y tenemos al frente del gremio. Así es, hemos tenido algunos inconvenientes porque de alguna manera han tratado de fraguar una elección, un grupo de profesionales. Perdón, cuando dice de alguna manera han tratado de fraguar, ¿puedes indicar quiénes son? Sí, quien es hoy interventor, puesto por la... El gremio se encuentra intervenido. Se encuentra intervenido hace un año desde la Comisión Directiva Nacional, el doctor Arturo Maldonado. Él, además de ser interventor, fraguó una asamblea de afiliados, propuso una lista única donde él mismo le encabeza la lista. Bueno, y nosotros, después de habernos enterado de esto, estamos tomando ciertas medidas porque creemos que es un puntapié inicial para de alguna manera dañar al resto de los sindicatos a nivel nacional, porque si un grupo de abogados o profesionales en una oficina establecen que haya una asamblea, fraguan firmas, fraguan el proceso electoral, es muy probable que el resto de los sindicatos también se vean afectados. ¿Hay algún sector del movimiento obrero de Córdoba que esté detrás de eso, que usted llama una maniobra? No, un sector del movimiento obrero no creemos. Sí, un sector político, porque esto está de alguna manera... ¿Puede identificar al sector político? Sí, el sector político del gobierno que se está yendo. Al ver que ellos han perdido... ¿El gobierno nacional? Sí, el gobierno nacional. Al ver que ellos estaban por perder y han perdido las elecciones, están buscando de alguna manera modificar las estructuras sindicales en el país para que tengan alguna palo en la rueda al gobierno entrante, ¿no es cierto? Oro. Es decir, usted expresó el júbilo, que yo lo compartí plenamente, por la libertad de Lula. Se reclama, se demanda la libertad de lo que se denominan, por algunos sectores, presos políticos. Es decir, aquellos que han pasado por Comodoro Pi y también por algunas provincias. ¿Son presos políticos? Y otros dicen, para contrarrestar, que son políticos presos. Creo que la justicia, a diferencia de lo que han opinado algunos, es el nivel que tiene la justicia, no solo de Córdoba, en todo el país, es lamentable. Me toca litigar en otras provincias y realmente uno no puede creer las cosas que se ven, ¿no? Respecto a principios constitucionales, etcétera. Conozco a Eli Gómez Alcorta, que es la abogada de Milagro Salas, que lleva adelante los recursos, porque ninguna de las sentencias está firme, ¿no? Y lleva más de 3 años preso, que sería el término máximo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede estar una persona presa. Incluso con la modificación que se ha hecho del Código de Procedimiento a nivel nacional por este gobierno, con las modificaciones que se le hicieron... Por este gobierno nacional. Nacional, ya habríamos excedido ese plazo. Entonces, si las personas siguen presas, ¿cuál es la explicación? Sí, otra pregunta, para que no sea solo una respuesta. Yo claro que creo que son presos políticos, muchos creo que son presos políticos. A una persona se le quitan los fueros que tiene en la Cámara de Diputados por una causa que luego queda demostrado que el perito oficial que puso el juez Claudio Bonadío, además de ser primo de Corach, que era el ex ministro del cual Bonadío era su subsecretario y que fue el que lo nombró en la justicia, ¿no?
hizo una pericia copiando y pegando elementos de Internet. Cuando se hace la pericia a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta que ninguno de los supuestos sobreprecios del gas natural licuado que se habían necesitado importar coincidía con lo que decía la pericia oficial, que había sido la razón del pedido de desafuero de que esta persona esté presa. Si usted a eso no le llama una justicia politizada, creo que vamos a terminar coincidiendo con el India Solari. En este país todos los presos son políticos. Todas las cosas están politizadas, la economía lo está en su orientación, en su diseño, en su elaboración. ¿Cómo ve la perspectiva o cree que tiene algo en claro Alberto Fernández? Sí, tiene muchas cosas en claro. Tiene claro que tiene que renegociar la deuda o reprogramarla bien claramente. Ya ha dado señales de que va a hablar con el Fondo Monetario Internacional al respecto. Tiene claro de que quiere hacer un acuerdo de precios y salarios para reducir la inflación, lo que se llama la inflación inercial, o ese mecanismo indexatorio que tiene la inflación argentina, que se marca por las dudas. Tienen claro que va a tener que tener alguna clase de equilibrio fiscal o superávit fiscal si quiere tener una negociación integral de la deuda, inclusive de la deuda con el fondo. Tiene claro que ahora no puede hacer una ribatiña de emisión monetaria porque se le va a ir a los precios y se le va a abortar en el corto plazo cualquier estrategia de bajar la inflación y favorecer a la gente. Tiene varias cosas en claro. Lo que no tiene en claro todavía, me parece a mí, es la metodología de cómo llegar a hacer eso. A eso apuntaba y de cómo ensamblar todos los pedacitos, ¿no? Entonces me parece que ahí va. Y lo que es preocupante es que pasa el tiempo, ¿no? Y va a llegar al 10 de diciembre y va a asumir con muy pocas reservas en el Banco Central. Y bueno, y eso es una cuestión jodida para un país, para un gobierno que quiere instaurar una especie de acuerdo de precios y salario previsible. Va a tener dos frentes abiertos: uno, las tarifas públicas que van a estar atrasadas, o algo atrasadas o muy atrasadas, y la segunda cosa que va a tener dificultad es que va a tener muy pocos dólares el Banco Central. ¿A qué atribuye, Olga, la decisión que adoptó, no sé cómo llamarlo, Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, o el nombre que tenga, de tomar una distancia de la presidencia, para no decir la distancia? Porque eso se sigue discutiendo hoy y mueve muchas divisiones dentro del vasto, amplio campo del justicialismo. ¿A qué obedeció según usted? Yo creo que debe haber intereses comunes del gobierno provincial con el gobierno nacional que termina ahora, porque yo no creo que, conociendo a Schiaretti y conociendo a los dirigentes del peronismo, piensen que Córdoba se va a realizar en una Argentina que no se realice ni social ni económicamente. Por lo tanto, si fuera cierto que uno con diputados propios defiende a Córdoba, eso se cae de su propio peso porque la gente no votó la lista corta. O sea, votó masivamente lo que, sin expresarlo directamente, Schiaretti dejó entrever, porque acá un gobernador que tiene buena gestión y aplaudida por los cordobeses, por eso fue reelecto con tantos votos, al decir presidencia era lo mismo que decir, bueno, elijan ustedes, pero el que está es bueno, porque si el que gobierna pensara que el que está arriba era realmente malo, hubiera dicho no juego. Lo que no lo voy a entender nunca es por qué la primera vez, después de muchos años, que el peronismo se juntó, ahora estamos en el proceso de unir, pero nos juntamos todos, porque nos dimos cuenta que si seguíamos divididos, estos modelos que empezaron a penetrar en Latinoamérica, porque acá lo que se está discutiendo es en dónde va a estar Latinoamérica alineada económicamente. Si solo con Estados Unidos nos vamos a abrir para dejar que otras potencias mundiales puedan operar e invertir aquí. Esta es la discusión que nos trasciende y no se da precisamente en este país. Y lo que me extrañó es que no se aprovechara esta oportunidad de poder volver a unir cuando un de la Sota, antes de morir, ya estaba hablando con el kirchnerismo para producir esta unidad. Eso no se tradujo y la presidencia era lo mismo que decir voten a Macri. Macri se ha asumido, Molardo, como el jefe de la oposición, adelante de legisladores que son del PRO, radicales y otras fuerzas que convergen en ese sector que obtuvo
40% de los votos. Se ha asumido como el jefe, líder de la oposición. Yo creo, ¿Lo ves? yo creo que un líder no se autoproclama, el líder se nace y se hace, o se va haciendo y consolidando. Ha demostrado a lo largo de 4 años de gobierno, en donde debo rescatar y respetar al justicialismo que no le puso palo en la rueda durante estos 4 años, porque las leyes principales que él necesitaba se las sacaron y le dieron quórum. Tanto así que el presidente del bloque de senadores, que era mayor del justicialismo, fue su vicepresidente. Entonces, no se puede proclamar líder a alguien, máximo cuando sabe que los votos no son suyos, porque sabe que en el caso nuestro, los radicales, yo soy de los que perdí en Gualeguaychú, que voté en contra de la alianza con Macri, y en aquel momento dije, ojalá que me equivoque yo. Lamentablemente no me equivoqué y fue un fracaso. Si fue un fracaso como presidente, ¿qué podemos esperar como autoproclamado líder? El líder se va haciendo en la conquista de apoyos populares y no desde un avión o desde Buenos Aires. Es imposible que sea un líder. Ahora es el líder del PRO. ¿Es válido para usted, Beto, que, como dice Morado, no se pueda autoproclamar a alguien como jefe, líder, conductor máximo de un sector llamado oposición a lo que viene? Sí, yo coincido. Me parece que los líderes se van haciendo. Yo nunca le escuché decir algo realmente interesante, con más de 20 vocablos del presidente de la Nación, sinceramente. Lo he escuchado durante mucho tiempo decir frases hechas, muy estudiadas, producto del marketing político fundamentalmente. Yo tuve oportunidad de entrevistar al presidente de la Nación siendo candidato a presidente. Recuerdo que cuando salí dije, me parece que este hombre no sabe dónde está parado, y me criticaron fuertemente porque lo dije en la radio, lo dije en la tele y en el momento que estábamos en la cresta de la ola. Pero en realidad hubo comparaciones, inclusive me parece a mí desproporcionadas. Hace poquito tiempo se hablaba del discurso de Alfonsín, 36 años, y se comparaban y ponían cuadritos en WhatsApp y en las redes sociales comparando el discurso de Alfonsín con el de... Me parece que hay una distancia realmente muy grande. La verdad que no creo, no sé a dónde va. Nunca supe en realidad cuál era el proyecto, realmente a dónde iba. Yo coincido con Elvio Molardo en ese sentido. Y no creo realmente que tenga las dotes para ser un líder de una fracción política importante en la República Argentina. Simplemente es un hombre que tenía mucho dinero, que fue dirigente en Boca y le fue bien, que fue jefe de gobierno, que estuvo en el momento justo, en el lugar justo y que terminó siendo presidente de la Nación. Para usted, no Estrella, creo que vuelva a ser el líder de la oposición, sinceramente. Para usted, Estrella, el movimiento obrero, hoy, que está muy desunido, en el orden nacional como en el orden provincial, marcha aparentemente hacia la unidad, como marchó, como lo dijo hace un momento Olga Ruitoro, el justicialismo, o el peronismo, como lo quiera denominar, en Córdoba. Hizo una distinción muy interesante, dijo kirchnerismo y peronismo como si fuesen cosas... No, pero ella habló a nivel nacional y Diferente. marcó la diferencia con Córdoba. Sí, con Ojo. Córdoba. Porque Sí, el efectivamente. peronismo en Córdoba ni siquiera se quiere llamar Partido Justicialista. Por eso, o sea, seamos claro, sinceros. hizo una O sea, distinción. la distinción tuvo inteligente. Ella se dijo, no puede ser que en un momento donde en todo el país se ha hecho un esfuerzo para unir el peronismo y gente, por ejemplo, Pero yo me siento contenido sin le voy ser a preguntar peronista. sobre el kirchnerismo y el enfrente, peronismo. ¿no es cierto? Sí, es lo mismo. ¿Qué cosa? El peronismo y el kirchnerismo. ¿A usted le cabe alguna duda que el kirchnerismo No, es yo no peronista? contesto acá. Pregunto. No, yo no tengo ninguna duda que la gran mayoría de las personas que militan en el kirchnerismo son peronistas. Hay muchos que apoyamos críticamente, etcétera, que nos sentimos contenidos en un movimiento nacional, popular y progresista que no somos peronistas. De hecho, Eduardo Fernández, que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, pertenece al Partido Solidario, que tiene coincidencias, digamos, con un proyecto que hoy por hoy encarna Alberto Fernández y que creo que tiene, primero que él es muy serio, creo que es una persona sinceramente seria, Absolutamente. un hombre de ley, nunca tuvo una causa de corrupción, ¿no? Podrá estarse de acuerdo en algunas cosas que dice, en otras cosas que no dice, pero me parece que es un hombre preparado para ser un piloto en un barco donde las tormentas van a ser gigantescas, porque lo que nos están dejando es lo peor de lo peor. Ni la dictadura arrasó el país como lo ha arrasado Macri. El propio ministro la acusa, sí. No,
Pero quiero que me conteste Estrella. Pero yo le voy a dar la palabra. Bueno, cuando Sí, usted me la dé. dígame lo que quiere decir. No, porque yo creo que el peronismo se inaugura con Néstor Kirchner como una parte del peronismo más los sectores del alfonsinismo que tenían sus problemas internos, obviamente como los nuestros en el PJ, y ahí nace el kirchnerismo. Lo que hoy ha sucedido es que todos los sectores del peronismo, incluidos los alineados con el kirchnerismo, hicieron el esfuerzo de unir a todo el PJ nacional, por eso todos los gobernadores, todo el presidente del partido, además de otros partidos y de... Salvo un gobernador. Bueno, salvo un gobernador, pero el PJ, la mayoría se alineó y está pidiendo esa unidad. Y en el PJ vendrá igual que en el radicalismo, una elección interna, descubrir líderes nuevos, porque están pero no se olvide que el kirchnerismo se nutrió, voy a pensar en el 2007, de Cobo, Zamora, etcétera, de la transversalidad, que no era algo del peronismo propiamente. Por eso inauguró la transversalidad Néstor Kirchner y armó, por eso se llamó el Frente para la Victoria, y no un frente en donde estuviera PJ, fulano, tal partido. Es hipermemorioso, ¿se acuerda del restaurante Nino, donde un señor que se llamaba Juan Domingo Perón convocó no solo al Partido Justicialista, al Fresilina se llamaba primero, que después se llamó Frejuli? ¿Se acuerda? Me parece que esa vocación frentista se está renovó, diciendo un peronista, un no peronista, ¿no? Yo se lo estoy recordando, o sea, esa vocación de tratar de crear un mercado interno, de que tengamos un país que en alguna medida tenga vocación industrial, que tenga otro modo de insertarse en el mundo que no sea solo vender productos primarios, ¿no es cierto? Yo pienso, tener una oportunidad histórica como tener, junto con Bolivia, la mayor cantidad de litio en el mundo, a lo cual estratégicamente, posiblemente con los chinos podemos tener excelentes conversaciones para producir cosas en el país que a los de Estados Unidos no les gusten. ¿sí? Acaban de decir los chinos que quieren continuar con sus relaciones con la Argentina. Claro. Pero hablaba de la unión del movimiento obrero. Sí, Carlos, ¿qué querés saber? Nosotros lo veo absolutamente divorciado, en Córdoba muy marcadamente. Aparte de postularme y de trabajar hace 16 años por este gremio de los organismos de control que confluyen los trabajadores de los tribunales de cuentas de la provincia, de la municipalidad y del ente regulador de los servicios públicos, yo soy coordinador provincial de la 21F, el Frente Nacional Multisectorial. Y nosotros venimos trabajando por la unidad del movimiento obrero. Nosotros hemos, hace 1 año y medio, generado un proceso de acercamiento entre dos gremios que estaban muy en conflicto acá en Córdoba, el gremio del Surbac y de camioneros, y nosotros buscamos ese proceso de unidad y esa confluencia. Nosotros venimos trabajando pura y exclusivamente por la unidad, porque nosotros teníamos una especie de eslogan que decíamos unidad o Macri. Y respecto a esa empresa de unir a Surbac y camioneros, ¿cómo le fue? No fue. Me parece que le fue bastante mal a ellos. No digo a usted. De manera individual ellos han tenido sus problemas y creo que lo siguen teniendo. En nuestro proceso de unidad sí se generó ese acercamiento. Es más, sectores del Surbac estuvieron en un plenario nacional del Frente Sindical y fueron invitados por la gente de camioneros. Pero eso es una historia aparte en la cual nosotros como tanto APOC y como 21F no podemos meternos en la vida de cada uno de los sindicatos y sus problemas internos y sus nos quedan 2 minutos diferencias. Y quiero saber sobre la posición drástica que tiene Bolsonaro con respecto al presidente, ¿no? Ya me parece que es respecto a la Argentina. ¿Es respecto solamente a Fernández o es respecto a los intereses de Brasil con la Argentina? Porque sobre eso nadie habla. Yo creo que es también con los intereses de Brasil en Argentina, sin duda. El tuit que borró, que elogia que 3 empresas multinacionales se vayan, creo que es claramente un sesgo anti-Argentina muy claro, ¿no? Entonces lo de Alberto Fernández es una maniobra. Lo que pasa que no sé qué piensa hacer Bolsonaro ni con el Mercosur, ni con... O sea, si lo que quiere es si fuera conceptual el problema, él quiere una apertura drástica
que vayamos a un arancel casi parecido a cero, que el Mercosur se desarme y vaya a una alianza de libre comercio. Si verdaderamente quiere eso, pues amigo, plantéelo y se sientan a discutir y vean la forma de transformar el Mercosur. Bueno, Guedes lo ha planteado, ¿no? Por eso digo, su ministro de Economía tiene claro que el por eso digo, Mercosur se termina. Digamos. Exactamente, si ese es el problema. Ahora, él había puesto, por ejemplo, el tema del trigo, ¿no? Ya había amenazado en marzo. Ahí lo dejo porque me voy a la pausa. En 2 minutos volvemos. De los diputados nacionales de Córdoba y correspondientes al radicalismo, los 4 que hay pertenecen al sector llamado, así genéricamente, mestrista. Eso, para usted, ¿qué representa? A ver, Tienen mandato uno por 4 años y los otros 2 y yo los lo otros que 3 les puedo decir por 2 años más. de todos los diputados de Córdoba, hay uno que, ya no sé si es radical, que es Mario Negri. Creo que está más pegado a Macri, o piensa más como Macri. Es decir, para usted no es más radical. Para mí no es más radical. Inclusive, él fue en contra del candidato radical. Y la carta orgánica nuestra, fíjense, la de Córdoba, dice que quien va como candidato en contra del candidato de la Unión Cívica Radical automáticamente queda desafiliado. Por eso que Mario Negri tiene que pedir la solicitud de afiliación de nuevo. Eso lo dice la carta orgánica. No es necesario que se reúna el comité para hacerlo. La carta orgánica lo dice. Pero a todo esto, nosotros no es que solamente protestamos, sino que hace varios meses, unas 15 provincias estamos trabajando, que lo hicimos público para que no nos digan que estábamos, mientras se estaba en campaña electoral, nosotros trabajábamos por algo distinto. Hay distintos grupos en distintas provincias que están en total desacuerdo con la alianza que hizo el radicalismo con Macri. Y se han conformado distintas provincias, distintos grupos, y en Córdoba seremos unos 60, 70, donde los 2 más ancianos de ese grupo somos el doctor Sapia y yo. Los demás son todos sub 50. Nos reunimos el jueves, que eran más de 48, donde queremos hacer un frente interno para recuperar la Unión Cívica Radical, o que la Unión Cívica Radical recupere su identidad, para volver a ofrecer a la República Argentina otra alternativa. Y bueno, sabemos que es necesario, quizás solo no se llegue, hay que hacer alianza. Pero la alianza hay que hacerla con quien piensa más o menos lo mismo que nosotros. No podemos hacerla como se hizo ahora, con alguien que no piensa en nada, igual que la Unión Cívica Radical. Fíjense que los 2 o 3 observaciones que le permitieron hacer al radicalismo, no le echo la culpa al Macri, pero la culpa la tienen los dirigentes radicales que están ahí. Las 2 o 3 observaciones que hizo el radicalismo a lo largo de estos 4 años, después terminó haciéndolas tarde. Si hubiese hecho caso al principio, el radicalismo es de base popular. El radicalismo acompañó siempre a la clase menos pudiente. El radicalismo estuvo siempre al lado de los obreros, por supuesto que el peronismo en ese aspecto tiene una raigambre profunda. El peronismo tomó mucho de aquello del radicalismo, que nosotros no queremos perder eso. Y con Macri lo estamos perdiendo. ¿Lo han perdido o lo están Lo perdiendo? estamos perdiendo. Yo tengo la esperanza perdiendo. que estamos recuperándolo, porque hay un grupo inmenso, insisto, en distintas provincias que queremos hacer una especie de alianza interna, frente interno, para que no se vayan del partido, para que nadie, es decir, se sienta cobijado por el partido y plantear nuestras observaciones. Lo de Sapia fue hiperdigno, o sea, lo de Sapia, bueno, la verdad que me tocan muy amigo de mi padre, muy amigo de mi familia, lo conozco prácticamente desde que nací, pero siempre me pareció una persona coherente, digna. Cuando volvió a la función pública volvió pobre. Así es. Lo sé fehacientemente, porque siempre hemos vivido toda la vida a media cuadra, ¿no? Nos íbamos cambiando de casa, siempre vivíamos a media cuadra hasta el día de hoy. Y creo que fue el único dirigente radical que dignamente plantó bandera, ¿no? Bueno. Y hablando de la dignidad, de la economía, etcétera, el intendente electo, cuando ha recibido su diploma, en las primeras declaraciones que ha hecho, ha manifestado drásticamente: no hay plata para pagar sueldo, ni aguinaldo, ni nada. Yo nunca había oído a alguien que dijera con tanta franqueza y brutalidad. Yo no sé cómo está el número chico o la liquidez de la caja. Lo que yo le puedo decir es que cuando Mestre asume con una deuda total, ¿no? Teniendo en cuenta toda la financiera, comercial, etcétera, de 1.000 millones.
El cierre del ejercicio del año pasado estaba en 11.000 millones y por lo que manejamos desde el bloque creemos que el cierre del 2019 van a ser 15.000 millones el monto de la deuda total que tiene la municipalidad. Y lo otro grave que supongo que Yayola lo debe estar estudiando es que en el 22, 23 y 24 cada uno de estos años se vence los intereses del crédito de 150 millones de dólares que tomó Mestre y hay que pagar cada uno de esos años 5,7 millones de dólares. O sea, las finanzas municipales están en crisis. Yo creo que la provincia va a asistir porque por ahí leí que le han aumentado unos millones más en coparticipación y se van a poder pagar los sueldos, pero sí, las finanzas no están bien. ¿Por qué habría dicho entonces? Pero la provincia, y le pregunto al experto en economía, ¿no? Además la provincia también se endeudó en dólares, aprovechando cuando fueron los primeros años del macrismo, ¿no? Cuando se arregló, se le pagó a los fondos buitres más de lo que los fondos buitres pedían y de repente hubo acceso al mercado internacional. En la provincia tengo entendido que está calzada la deuda prácticamente en porcentajes que nunca hemos tenido en dólares. Ramos, ¿no? Sí, le pregunto. Es así, es cierto. Pero no es un pecado capital. No, pero digo, ¿Qué es tipo la moneda. de pecado sería? Si es que Es venial nomás, es un pecado Es venial. pecado de capital. No, pecado No, capital. mientras usted Pecado no- capital. suicidio, porque mientras pensar usted que no tenga hay espalda una- para Bueno, lo que pagar, pasa es que pecado ha ido no a obra hay. pública la deuda, ¿no? No ha ido a pagar sueldos corrientes, gastos corrientes, sino que ha ido a una Pero enorme obra mientras pública. vos sea preveas lo que lo vas sea. a poder ver, pagar, sea lo que sea, Es lo mismo. la tasa en dólares era absolutamente inferior a cualquier tasa en pesos en Argentina. Entonces, emitir títulos en pesos era prácticamente. Además, obligan el crédito en pesos, tenía tasas de renovación muy breves, no permitía programas de largo aliento, porque los repagos había que hacerlo cada 90 días. Nunca hubo un sistema que funcionara de endeudamiento en pesos. bueno, pero la espalda financiera de la ahora, provincia Pasa, es nadie pensaba distinta. que íbamos a pasar del dólar de 15 ahora- seguramente no. a 63. Sí, Ahora y ahora Kicillof tiene el 29 de enero 260 millones de dólares. Vencimiento de capital, Sí. 260 millones de dólares, Kicillof, 29 de enero. Primera Asumido prueba de por fuego. vida. ¿Cómo va a ser para enfrentarlo? Ya lo vamos a ver. No sé, no tengo la menor idea. Bueno, Él es una economista. idea. Además, Puede tener una que idea. fue todo el plan de obras públicas es lo más interesante. A ver, sí, es muy interesante. Porque en los planes de obras públicas es donde más retorno hay. en Dígalo la Argentina. frontalmente, dígalo lo que está Es pensando. donde más coima se cobra. Bueno, entonces dígalo. Mire, yo cuando volví del exilio, y no podía estar en Córdoba, entonces un tío mío, que lejano, me manda de laboratorista a una empresa que construía caminos, que competía en esa época con algunas grandes empresas de hoy que están acusadas en los cuadernos, todo lo demás. Y yo o sea, había que poner tanto de cal para quitar elasticidad al suelo, etcétera, etcétera, y iban Y un pesito retorno. para acá, un pesito para allá. Ahí es donde actuamos Y eran- nosotros, eran los organismos de control, Tribunal de Cuentas. por metro cúbico, eran fortuna, imagínese cuando lo multiplica por kilómetro. Y bueno, así se explican que funcionarios públicos que ganen muy bien, ¿cómo puede llegar a ganar un juez? ¿No es cierto? ¿Cómo hace para tener una mansión como el rey de Arabia Saudita? No, eso es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Eso le cabe la que genera la ley al preso político debido, ¿no? Que ha sido 12 años Cuando ministro de lo Planificación de la cuando lo Nación. condenen. O sea, cobró todos los Cuando retornos lo habidos por haber condenen, durante cuando 12 lo años. condenen, Y voy a tiene estar una hablando mansión como la de un jeque árabe. Todo junto. Lo que te Pero la cuando primera lo empresa condenen- que empezó con esto, el pool de empresas, se creó en 1952. ¿Sabes cómo se llamaba la empresa? SOCMA. ¿Sabe quién era el fundador? Macri. Un inmigrante que recién llegaba de Calabria que se llamaba Franco Macri. Que no te confundas, que Él no la creó patria el pool. contratista. Él es el que pagaba. No tengo ninguna ¿De qué duda. estamos hablando? Había una intervención que se frustró porque... No, lo que Perdón, No, no, está perdón, bien. no. No, lo que yo quiero decir es que no endeudarse no es un pecado capital, porque usted puede endeudarse para reactivar el mercado, obra pública o no obra pública, generar trabajo, dinamizar la economía. El problema es si lo hace con la responsabilidad de saber que va a poder cumplir con los vencimientos o en este caso, en el caso de la municipalidad, va a ser muy difícil porque la espalda financiera de la MUNI no es la misma de la provincia.
Y respecto a la obra pública, creo que hace muchos años, gobiernos de todos los colores políticos han visto el nido de los retornos en la obra pública. Por eso uno se explica por qué están abandonados las escuelas, los hospitales, por qué nunca se invierte y se endeuda algo para poner sábanas, que haya descartables, que haya remedio. No, en esos sectores que son realmente muy sensibles, salud, educación, y muy necesitados, y que además por ahí va a pasar la posibilidad de la dignidad de la vida de la gente, además de trabajo, siempre la obra pública, creo que el tema de los retornos es una cosa que ya es tan naturalizado que todos dicen ¿cuánto? ¿El 10? Entonces ya el presupuesto, y aunque vaya al Tribunal de Cuentas, ya va todo este presupuesto Ahora, Olga, justificado que vos vale fuiste tanto. secretaria general de la Gobernación, ¿cuántos años? Pasaba por tu firma todo esto. No, yo, no. pero a ver, las grandes obras nuestras han empezado después que me rajaron en el 2007, porque nosotros en los 4 primeros años empezamos a modernizar el Estado, a informatizar, que esa cosa estuvo toda responsabilidad mía, hicimos las agencias, recuperamos los teatros, recuperamos los museos, recuperamos todo. Nosotros no hicimos obra pública de rutas, caminos, sí hicimos con el préstamo del BID las 300 primeras escuelas de este gobierno. Y después, bueno, después las cosas en el país, en todos lados y en todas las empresas y de todos los colores políticos, es como que es natural. Vení, y le meto un 12%. Estrella decía algo Pero sobre eso el es organismo de $2, control, mi amiga, claro. el rol que tiene. Claro, Algo los quieren el destruir. control es esencial. Si no hay control, bueno, pasan estas cosas que supuestamente pasan y que pasaron. Por eso nosotros no podemos permitir que un grupo de profesionales se hayan autoproclamado candidato, dejando afuera el 75% del padrón de afiliados que tenemos en Córdoba, porque uno de nuestros ejes a nivel nacional y acá en la provincia de Córdoba es la jerarquización del control, que haya un control público cada vez mejor, y para eso necesitamos una conducción gremial que bregue y que luche por esa jerarquización. Nosotros tenemos a nivel nacional un centro de estudio y capacitación que se llama La Piedad, que tiene tecnicaturas y carreras a nivel cuaternario sobre el control de la administración pública. Nosotros tenemos afiliados en la Auditoría General de la Nación, en la Sindicatura General de la Nación y acá en Córdoba, bueno, en los 2 tribunales de cuenta. Eso hace que el control público y las finanzas públicas con trabajadores cada vez más capacitados pueda ser cada vez más transparente y el control pueda ser realmente público, que el ciudadano tenga la confianza de que quienes trabajamos en los organismos de control puedan estar tranquilos de que el control va a ser realmente efectivo y que como corresponde. A veces situaciones de política generan una presión al trabajador. Nuestro sindicato ha generado a nivel nacional una red entre 3 sindicatos, el sindicato de personal judicial de la Nación y el sindicato del personal de la AFIP, más el de los organismos de control, conformamos una red, porque los trabajadores de esas 3 esferas gubernamentales, siempre por alguna decisión política tenemos alguna espada de Damocles, no, más bien un peso en la espalda para tomar a veces decisiones que no son las correctas o las que obedecen a un control efectivo, tanto sea a nivel nacional, provincial o municipal. Por eso nosotros venimos trabajando en ese sentido. Y le cuento una cosa, Carlos y al panel. Nosotros esta semana hemos presentado en la Secretaría de Trabajo de la Nación la impugnación a este proceso ficticio y hecho a espalda de los trabajadores acá en Córdoba para que la Secretaría de Trabajo tome las cartas y las medidas adecuadas para que este proceso se anule y se genere un nuevo proceso o un proceso realmente, porque nosotros desconocemos totalmente este pseudo proceso que se ha iniciado acá en Córdoba, principalmente por el control público, como le decía, y por los derechos y los intereses de los trabajadores y los profesionales de los organismos de control. Beto, ¿usted advierte falta de solidaridad del movimiento obrero para con Sailén y Catrambones? Yo creo que ha tenido sinceramente, un estilo muy particular, Sailén, para conducir su gremio. Yo lo he vivido como periodista, con denuncias
continuas de personas que sottovoce te decían, mirá, está pasando tal cosa, pero no me nombres porque... Y cuando se filtraba alguna información o algo ocurría, salía como rata por tirante, digamos. Parece que tenía una manera ultra verticalista de manejo de un gremio que tenía un claro sesgo autoritario, claramente. Yo le pregunté al abogado, al ex abogado, porque se renunció Moreno, ¿no? No es más el abogado de Seisen. Le pregunté en una entrevista si le parecía normal que un representante de los trabajadores, en este caso del gremio de los recolectores de residuos, tenga todo lo que tenía, todos los autos que tenía, todas las casas que tenía, todas las propiedades que tenía. Me dijo, no es normal, pero lo podemos justificar ante la AFIP. ¿Bien? No es normal. Me quedo con la imagen de Tosco, me quedo con la imagen, a lo mejor del caballero que está acá, que yo no lo conocía y me parece Atilio estrella, de Atilio López, de gremialistas que realmente han defendido los intereses de los trabajadores y no ha estado allí Beto, para hacer una fortuna. Sé sincero. En nuestro país, los medios de comunicación siempre ponen la vista así, solo sobre los sindicalistas, que yo no voy a poner ni a defender, no, porque sabrán defender solos. Pero sobre los pseudo burgueses que tenemos nosotros, porque acá tenemos en nuestro país... ¿Sindicalistas burgueses? No. Los empresarios más ricos con las empresas más pobres. O sea, es una característica de este país. Quebrás, no paga la AFIP, no paga indemnización, etcétera. Y a los 5 años lo ve al tipo tirando guita de nuevo, como siempre. O sea, empresarios riquísimos, con muchísimo dinero afuera, ¿no es cierto? Pero como son delitos de guante blanco, no parecen ser tan graves, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo que pasó con IBM Banco Nación, que fue cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez dijo que el organizador o el jefe de una asociación ilícita podía seguir en libertad porque la norma era la libertad y no estar preso. Pero cuando se trata de Milagro Sala, está presa. No, yo creo que tiene que estar. Yo si algo festejé, Claudio, si algo festejé, pero puse en duda cuando Bonadía dijo lo que dijo Bonadío y Stornelli. Dijo, aquí evidentemente hay empresarios corruptos y funcionarios corruptos. Y dije, ¿será realmente así? Rápidamente, rebelde y no va a declarar déjame terminar de hablar. Rápidamente advertí que los empresarios terminaban siendo víctimas y si se arrepentían de lo que habían hecho, se iban a su casa y pasaban vacaciones en Punta del Este. Entonces vi, esto no vamos a arreglar nada. En este país, si realmente la justicia no es independiente, había un y caen presos los culpables, sean empresarios, trabajadores, de clase media, el delincuente tiene que ir preso y la justicia tiene que ser independiente. Había un sistema de espionaje para hacer carpetazos paralelo al Estado, pero financiado por el Estado, utilizado por el Estado y por jueces. O sea, nunca hemos estado tan degradados. O sea, Dale Estamos de acuerdo con el tema de la justicia, Claudio. Y Bullrich lo contrataba, salía en TN como los jueces experto no nacen de un repollo. Y de la DEA. Los jueces son lo que la política ha querido que los jueces sean. Están esperando que suene el teléfono al bate funcional este desastre que tenemos. Bolsonaro tiene un ídolo. Se llama Trump. Trump, sí señor. Trump expresa de una forma, para mí, muy cínica, su admiración por el proceso vivido en la Argentina y todo el apoyo que le va a brindar porque quiere cobrar. Porque quiere cobrar para el fondo lo que la Argentina debe. Sí, bueno, pero y se expresa ese no es el problema de Trump, digamos. Bueno, eso en todo caso será el problema del fondo, ¿no? Y de Lagarde, de la señora Cristalina. Pero bueno, pero ¿cuál frente es la...? a esta admiración que tiene Bolsonaro, casi todas las admiraciones que tiene Bolsonaro y las denostaciones son paranoicas por Trump. ¿Qué lo impulsa? Vuelvo al punto de partida sobre la ruptura forzada por él, consabida por él y anunciada por él contra Alberto Fernández. Bueno, yo creo que la reunión de Puebla, el grupo de Puebla está... Esta fue la respuesta de Fernández. Bueno, eso se ve venir, digamos, la ubicación estratégica. ¿Le puede decir a la gente lo que es el Grupo Puebla? Es un grupo compuesto por expresidentes de distintos países de América Latina, hay algunos políticos, ahora está Alberto Fernández ahí también con ellos, está Dilma Rousseff, tengo entendido que está Lugo, está Correa,
En fin, es un grupo de, diríamos así, la centroizquierda que tiene un gesto más abierto hacia Maduro. Que ahí está, me parece, el gran problema, digamos. Toda esta discusión viene por el fallido de tumbar a Maduro, que eso sí fue una cosa que quería hacer Trump. Por ese, el señor, ¿cómo se llamaba? Guaidó. Bueno, ese fallido... Se termina el mandato en enero. Ese fallido... Guaidó. Exactamente, ese fallido empieza una pelea en América Latina extremadamente compleja, una de las tantas que tiene Trump en el mundo para imponer su forma de liderar, entre comillas, que es automática, casi autista, es casi solitaria, porque también tiene problema con Merkel, tiene problema con el presidente francés. Bueno, él, yo creo que ante eso está reaccionando y estaba mucho más contento con Macri, que formaba parte del Grupo de Lima, que con Fernández, que forma parte del Grupo de Puebla. Eso es una definición política geoestratégica, entre comillas, claramente ideológica. ¿Y el radicalismo dónde va a estar contento? El radicalismo, ¿dónde va a estar contento? Si lo comparamos con Bolsonaro. De acuerdo a este nuevo realineamiento que ahora se está produciendo un reagrupamiento de la centroizquierda muy boicoteado. Es decir, el radicalismo no va a estar nunca contento con los Bolsonaro. Nunca. El radicalismo, su origen es de centroizquierda. Los radicales quieren oír hoy que Elvio Bonaro diga dónde quiere que la Argentina esté. Con los países latinoamericanos democráticos y republicanos. Y defendiendo la autodeterminación de los pueblos, claro, ¿no? Más allá de la ideología. Quiere estar dentro de los países democráticos y republicanos. Obviamente que Bolsonaro también, que reivindica todavía los golpes militares de Brasil, jamás el radicalismo puede estar en ese sector. Entonces, ya eso es una toma Bolsonaro de es una cosa increíble, ¿no? Lo que dijo de Dilma, lo que dijo. eso ya es una toma de posición. Ustedes recién, cuando empezó el programa, se alegraron de la libertad de Lula. Yo también me alegro de la libertad de Lula. Yo también me alegro. Famoso, ustedes hicieron hace muchos años algo que nos hizo famoso en todo el mundo, que se llamó la doctrina Drago, Exacto. ¿no? Para contraponerse a la de Monroe. Eso fue un orgullo para la Argentina. Nos destacó internacionalmente. ¿Y qué dice la doctrina Drago? Por eso Que no hay que meterse en los asuntos internos de los otros países. Así es. empezamos con Así es Irigoyen. simple. Empezamos con Irigoyen, que fue neutral en la Primera Guerra. Y todos los partidos, o don Arturo, cuando la OEA decidió que Sí, mande Madrid, tropas a Santo República Domingo, Dominicana. y Arturo Illia vetó esa orden. Es decir, históricamente el radicalismo fue neutral, respetando la autodeterminación de los pueblos, como dice Beto, y fundamentalmente que sean republicanos y democráticos. Me tengo que ir porque termina el programa y quiero saber si hay algún margen en la municipalidad para hacer algo por los vecinos. Yo creo que sí, porque me parece que va a tener mucho apoyo de la provincia. Me parece que las obras de infraestructura que empezó la provincia de Cloacas se van a agrandar y terminar. Creo que Bajo Grande se va a terminar, que es una bomba, ya es una bomba que estamos mandándole bacterias Bombas que manda bacterias. Claro, si han llegado las coliformes hasta más chiquitas, o sea, no es que lo diga yo. Y lo que tiene es un gran desafío en la área metropolitana y discutir con la provincia qué vamos a hacer con el destino final de la basura, que es donde se nos va 500 millones de pesos mensuales para tener un servicio peor que el que dejó la Crece en su momento. Bombas y bacterias. Volvemos la semana que viene. Macri.